debo decir que los orígenes de la Revolución Nacional de 1968 del historiador estadounidense Herbert Klein es una obra fundamental para comprender las raíces estructurales, sociales y políticas que desembocaron en la Revolución de 1952. A partir de un enfoque riguroso, documentado, Klein analiza el periodo que va desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, enfatizando las transformaciones sociales que erosionaron el orden oligárquico. El autor sostiene que la Revolución Nacional no fue un fenómeno súbito ni meramente ideológico, sino el resultado acumulado de procesos históricos profundos. La crisis del Estado liberal, el fracaso de las élites en construir una nación inclusiva, el crecimiento del proletariado minero, la emergencia del campesinado como actor político y el impacto de la Guerra del Chaco 1932-1935, que deslegitimó al viejo orden. Klein también destaca que el papel del nacionalismo emergente, la formación de nuevas clases medias urbanas, la crisis de los partidos tradicionales y la radicalización de sectores juveniles e intelectuales. El libro reconstituye el camino que llevó al movimiento nacionalista revolucionario, MNR, a convertirse en una fuerza capaz de liderar una transformación estructural del Estado y la sociedad. Finalmente, debo decir que la obra es clave por su metodología analítica, el uso de fuentes primarias y por ser uno de los primeros estudios sistemáticos sobre el trasfondo histórico de la Revolución del 52. Su lectura sigue siendo indispensable para comprender el carácter social, político y económico del cambio revolucionario en Bolivia. Esta obra, este libro, Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana, es mucho más que una crónica de los años previos a 1952. Es una disección magistral de cómo una sociedad se transforma. Klein nos enseña que las revoluciones no surgen de la nada, son el resultado de una lenta erosión de la legitimidad de un sistema, la emergencia de nuevas fuerzas sociales que ya no caben en los viejos moldes, y a menudo un evento catalizador, en este caso una guerra catastrófica que acelera el proceso hasta hacerlo irreversible. En ese sentido, el estudio de Mario, por su parte, enriquece esta lectura, dotándola de un contexto historiográfico que nos permite apreciar la obra no como una Biblia, sino como un pilar fundamental en una conversación académica que sigue viva y que se nutre, como hemos visto, con aportes más recientes que confirman y dialogan con sus tesis centrales. Leer este libro sirve de mucho para comprender la precuela de la Revolución de 1952, así como para entender la compleja anatomía de una de las transformaciones más profundas de América, no a través de eslóganes, sino a través de un análisis histórico riguroso, detallado y de una profundidad que sigue siendo, a más de medio siglo de su primera publicación, absolutamente indispensable. Klein, desde este punto de vista, desarrolla un libro muy largo, realmente, un periodo largo, desde 1880 hasta el 52, y yo diría que se concentra en dos cosas. Por un lado, le interesa toda el establecimiento del sistema de partidos en Bolivia, de una forma de estabilización, de formalización del campo político, que desde 1825 hasta el 75 había sido, como dice Arguedas, el de los caudillos bárbaros, y él desarrolla muy fríamente cómo la irrupción de una nueva élite va a consolidar un nuevo campo político más institucionalizado, y al mismo tiempo ese va a ser una manera de modernización de alguna manera en términos políticos, ¿no? Pero este inicial análisis, en el caso de Klein, siempre es más complejo, ¿no? Por un lado tiene que ver con un proceso de circulación de élites que está muy bien trabajado, por ejemplo, en
justamente Antonio Mitre, los oligarcas de La Plata, ese paso de la vieja élite de La Plata a la nueva élite del estaño. Y Klein no deja de ver que esta modernización del sistema político no cambia ciertos rasgos profundos, digamos, coloniales de la sociedad boliviana, sobre todo vinculados a la mantención de la hacienda, el trabajo servil de los pongos, y por otro lado eso que James Malloy le llama la sociedad dual, ¿no? Unas pequeñas ciudades conectadas al capital extranjero y una enorme área rural dividida entre la hacienda con trabajo servil y pequeñas comunidades originarias que intentan defenderse del ataque estatal, ¿no? Entonces, toda esa primera parte del libro de Klein es muy valiosa porque es una mirada muy novedosa, menos estridente a los liberales, y es distinta, por ejemplo, a la lectura que el MMR va a construir después, que minimiza ciertos avances liberales y además pierde de vista la ambivalencia frente a este momento, ¿no? Y aquí llegamos al corazón del libro, que es la generación del Chaco, ¿no? Después de una hermosa descripción de la guerra del Chaco, Klein plantea lo siguiente. Me ha notado esto y quiero citarlo para que lo escuchemos. Dice: amargado como solo puede estarlo un ejército derrotado, compuesto por estudiantes y civiles intelectuales de la clase media que, por primera vez, tomaron íntimo contacto con las otras clases de la nación y quienes, por primera vez, fueron llamados a sacrificarse por el orden existente, los veteranos que sobrevivieron en el Chaco probarían ser el caldo de fermentación del cual surgiría un nuevo orden político en Bolivia. Esta hipótesis de Klein es muy seductora y la manera, como bien mostraba Víctor Hugo, que él tiene de comprobarla es tremendamente útil para pensar el vínculo largo de la revolución con la guerra del Chaco. Esta interpretación además así domina muy bien, por ejemplo, además de Lawrence Whitehead o Tankerley, como decía Víctor Hugo, pienso en un libro genial sobre el 52, que es La Revolución Inconclusa, de James Malloy, que es de alguna manera una continuación del libro de Klein, donde él plantea, además de esta causa, cómo la movilidad social, y de alguna manera en esa sociedad dual había surgido a principios del siglo, cómo esa movilidad social se detiene y cómo esa élite intransigente, la rosca minero-feudal, llamémosle por usar palabras nacionalistas, esa rosca tan intransigente no permite canalizar los cambios sociales en Bolivia. Entonces, esta reflexión tan potente de Klein, yo diría que ha inaugurado una serie de acercamientos muy novedosos en Bolivia.